Me quedo escuchando. Va a poner orden el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Respetuosamente. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por recibirme. Bien, estábamos... Mate y termo me prestaron, así que... Perfecto. Muy bien. Es un Nadie privilegio. Nosotros lo tenemos prohibido. ¿Sí? Pero bueno, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La tacita oficial. Es un privilegio de la política. Está muy bien. Está muy bien. No, sin tremendo. mate, dije sin mate me voy. Está bien, son reglas. Pero perdón, ¿vos tomás mate todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Cuántos termos de mate por día? Incontables. Hoy, qué sé yo, me despierto muy temprano y empiezo con el mate y no paro en todo el día. ¿No tenés acidez? Cero. ¿Pero es más un hábito que lo que realmente tomás? La pregunta es si me tomo el mate realmente Sí, claro. o si ando con el mate No, como sí. el que tiene el cigarrillo en la boca Sí, claro. y no lo fuma. No, Sí. lo tomo. Tomo todo el tiempo, no tomo mucha agua, tomo mate. Eso no sé si está bien. No, No empecemos. haría falta un doctor, pero no tomar agua. No, bueno, sí, tomo poco ¿Pero qué líquido opinan? que no sea mate sí, me han dicho que no es lo mismo, Claro, no es lo mismo. pero esto es lo que me gusta. ¿A qué hora te Lo levantás? que menos imagínate que te iban a cuestionar en una entrevista era esto, ¿no? Sí, sí. O sea, mirá ya que- estabas preparado Estabas preparado para Traje las palos. estadísticas para 35 temas, pero para este. Pero ¿a qué hora te levantás? Mira, habitualmente a las 7 de la mañana, el año pasado, como mi hijo menor iba todavía a la primaria a las 6 de la mañana, habitualmente a las 7 de la mañana. ¿Y te dormís tarde? Y intento evitarlo, me trato de acostar a, qué sé yo, a las 11. Lo que pasa es que mis hijos van a la escuela, al colegio, al secundario, a la noche. Entonces recién lo veo 10:30, 11. Entonces se me comprime un poco las horas de sueño, pero... ¿En campaña se duerme menos? Bueno, la gestión de la provincia es complicada igual, ¿no? Claro, no hay días tranquilos. Por ahí Y mejor la ahora- A mí campaña. Sí. la campaña a mí me gusta, pero ahí estaba mirando, justo entre los datos que traje, desde el 22 del 7, que fue el 19, fue el cierre de listas ahora, Cierre traumático de visité listas. 35 municipios. O sea que estoy a ese ritmo. Claro. Pero la pregunta es, en el año, en lo que va del año, 150. O sea que no cambié demasiado el ritmo. Yo 2 veces por semana voy al interior, hago 2 o 3 municipios del interior. La provincia tiene 135 municipios. Estoy terminando la 5ª vuelta completa, digamos, en todos los municipios, pero hay otros que voy incontables veces, acá con Urbano. Bueno, La Plata es donde vivo y donde... Claro, seguramente falta poco, 19 días para la elección. Seguramente viste, no hay mucho afiche, pero hay un cartel de La Libertad Avanza que es Kirchnerismo nunca más. Está Cristina, estás vos, Máximo como zombies. Y la apuesta del gobierno es, el rechazo a esto es muy grande, más de lo que me pueden está el mirar a afiche, mí. mirá. El afiche segura, no sé si lo viste. No lo vi, ¿No lo viste? Está en el conurbano sobre todo. no lo vi. Creo que estás vos por ahí. Sí, está sí, al lado de sí. Cristina, sí. Al lado de Cristina. Cristina Bueno, como este figura soy central. yo sin... Ahí está. Sin inteligencia artificial soy mostrame. No, acá estoy. No lo vi. Sí dije hace bastante tiempo que me esperaba una campaña roñosa. Roñosa quiero decir campaña sucia hubo, qué sé yo, acusaciones en medio de la campaña, cuestiones de seguridad, utilizando el dolor de las víctimas, todo eso lo conocemos, ha habido campañas de todo tipo, pero ahora La Libertad Avanza es un fenómeno de redes, fundamentalmente, y hemos visto en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires que le fraguaron, le cambiaron, le falsificaron con inteligencia artificial, creo que fue a Macri, que pidió que votaran a La Libertad Avanza. Eso desbloquea, por decir así, un nivel mayor de campaña sucia. Es una campaña sucia que implica, bueno, me sacaron de contexto con lo que dije, o no es exactamente, o titularon mal. Ahora se trata de tergiversar lo que uno dice, con lo cual puedo aparecer en la red diciendo absolutamente cualquier cosa, voten a Milei, cualquier cosa. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones que, bueno, no son de, digamos, de discusión de ideas, de discusión política. Pero todo. es o sea, se discute el kirchnerismo para el gobierno. Mira, yo no es lo que ¿A estoy favor o en contra del observando, yo no es lo que estoy observando, recorro, como decía, mucho la provincia de Buenos Aires. Los últimos 10 días estuve en 15 municipios interior
con Urbano. Hoy iba a estar en José Cepaz, pero llovía, era un acto en el exterior, pero después igual fui a Malvinas, nos mojamos porque era también una parte de presentar patrulleros. Después fuimos a San Miguel, distrito opositor, y me he pasado recorriendo toda la provincia. No veo que esa sea la discusión, yo veo que está pasando otra cosa, que al gobierno le cuesta registrar, le cuesta contestar. No quiero hablar de los últimos eventos financieros, la tasa de interés, bueno, o podemos hablar, está con muchas dificultades en el plano económico, la política económica del gobierno está golpeando muy fuerte, casi diría a la totalidad de los sectores de la sociedad, de la economía, jubilados, discapacitados, por supuesto, laburantes, comerciantes, por supuesto, turismo, industria, por supuesto, pequeños productores, economía familiar, por supuesto. Todo muy, muy golpeado, que obviamente esto ha sido un proceso de deterioro en 1 año y medio donde no mejoró nunca. ¿Se acuerdan que empezamos con que la economía iba a ser una B corta de 3 meses? ¿Recuerdan? Sí. Sí. Hubo una discusión. Bueno, hoy todavía estamos con la industria 10 puntos abajo, las jubilaciones mínimas 33 puntos abajo, el consumo 15 puntos Sí. abajo, consumo de carne, peor registro histórico, Uy, consumo de justo acabo de leche, hablar de eso. peor Sí. registro pero bueno, histórico. Pero la inflación es un activo que el gobierno puede decir, mira, terminó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y estaba, no sé, al 200. Este gobierno la bajó. Mira, Y no yo hay una veo discusión, dos es un cosas, activo, ¿no? veo dos cosas que tienen que ver con eso, por supuesto, que es un activo, pero la guita no alcanza. A sectores que antes estaban justos, ahora no les alcanza, pero ni para el 15 del mes. A sectores que estaban mal, están muy, muy destrozadas las economías. Por lo que pasó con los tarifazos, los precios de los alimentos. Hoy subió la nafta, por ejemplo, el precio de los combustibles. Es como un ataque muy fuerte al bolsillo. Al mismo tiempo, la economía está parada por varios motivos, que no son ni errores ni problemas de calibración del programa económico, sino que lo dijo Milei 20 veces. Yo me ocupo de la macro, no de la micro. La micro es la vida de la gente, y la vida de la gente es que se va quedando sin laburo, hay 200.000 despidos, está complicado realmente. Y de nuevo, anteayer estuve en el interior y bueno, y los comercios no venden, los gastronómicos no venden. En el fondo vos lo que decís es que con haber bajado la inflación al gobierno no le va a alcanzar. No, lo que pasa es que han adoptado Y que ya un lo programa. dejaron de valorar Voy a tomar. Por supuesto que la inflación es algo malo, por supuesto que hay que bajarla, por supuesto que está escandalosamente. Algunos dicen, bueno, un poquito de inflación no está mal. No, yo creo que no. ¿Vos no decís eso? No, bueno, ahora vamos a diferentes etapas y situaciones que pasó la Argentina. Ahora digo, este programa económico que está aplicando Milei es muy parecido, con sus particularidades y otra etapa, pero al de Cavallo, muy parecido. Planchar el dólar, obviamente Duró se le 10 escapó. años. Se le escapó, por eso, se le escapó, pero planchar el dólar, abrir las importaciones, mantener los salarios, las jubilaciones bajas, y las consecuencias de eso, bueno, van pegando en el tiempo. Por ejemplo, vos decías, la convertibilidad o la tablita de Martínez de Hoz. Son programas ortodoxos, antiinflacionarios, de reducción muy fuerte de los ingresos de la gente y un tipo de cambio más o menos fijo con apertura importadora. ¿Cuál es el resultado de eso? Por supuesto que los precios se estabilizan. Ahí podemos hablar de niveles y de lo que está pasando. Hoy salió precios mayoristas e importados que tienen un efecto cambiario, porque el importado no es cierto que el tipo de cambio no afecta el dólar, pero para ser claro, hoy lo que está pegando muy fuerte es el desempleo y es la caída de los ingresos. Y al mismo tiempo, como hubo una apertura importadora muy fuerte y como el tipo de cambio está atrasado a todas luces, porque ir a veranear o ahora vacaciones de invierno a Brasil resultaba más barato que ir a la costa argentina. Eso no es natural. No es la competitividad de la economía, es una política económica. Bueno, eso tiene efectos muy fuertes. Los planes de ajuste ortodoxos de subir mucho la tasa de interés, de planchar el dólar y de bajar mucho los salarios, tienen un efecto inflacionario, pero tienen al mismo tiempo muchísimas consecuencias en materia de la vida cotidiana, de cómo están las economías familiares, de cómo está la producción, de cómo está... y la vida está complicadísima con Milei. Y no parece haber ninguna señal
de que el gobierno vaya a cambiar. Está muy mal la cosa y realmente es lo que observo. Y no sé, el otro día estuve en Mar del Plata o en la costa. El turismo tuvo el peor invierno en muchísimo tiempo. La pesca destruida, la industria, que hay textil, destruida. O sea, ¿de qué? Y los salarios, porque hay también jubilados. Y ahí va a ganar Y Montenegro, todos dicen. ¿Cómo Bueno, se dice? veremos cómo es. Por eso, yo creo que se están discutiendo muchas cosas a la vez, como en toda elección. Esta es Sí. una elección muy importante, en el sentido de que está la faceta económica de este gobierno y las consecuencias de la economía de Milei. Que él mismo dijo, yo no estoy... Cuando fue a las elecciones dijo, voy a dolarizar, no dolarizó, voy a explotar el Banco Central, detonar el Banco Central. Hoy el Banco Central es el eje de la política económica de Milei, cambian los encajes, bueno, todas cosas técnicas, pero maneja todo... El Banco Central está siendo dominante en la política, o sea que nada de lo que dijo está haciendo. Pero digo una cosa más, esto de un lado es lo que está haciendo Milei. Y después lo que hace con los discapacitados, lo que hace con la educación pública, con la salud pública, lo que hace con los jubilados, lo que hace con los pacientes oncológicos, lo que hace con los artistas, lo que hace con el CONICET, lo que hace con el INTA, lo que hace con las universidades, que es otra faceta, otra parte de lo mismo, pero que está generando también víctimas, daño muy fuerte. Yo eso lo observo por todos lados, lógicamente, porque... ¿Qué análisis haces de cuando el gobierno habla de riesgo cuca? Esa es la frase que utiliza. En relación a si el kirchnerismo o el peronismo gana la elección en septiembre, gana la elección en octubre. No me voy a poner a hacer un análisis del discurso del gobierno de Milei, ni un análisis de la estrategia política del gobierno de Milei. Sí le marco un poco, sobre todo al que me está mirando, algunas observaciones que hago. Milei hace poquitos días dijo, voy a dejar de insultar. La marca registrada de Milei eran los insultos. Era un discurso muy agresivo, ha insultado, bueno, 1500 veces, pero a cualquiera, artistas populares, presidentes extranjeros, ha festejado la muerte de Pepe Mujica, ha hecho cosas tremendamente agresivas, por ponerlo así, y eso efectivamente parecía generarle un rédito político, ¿no? Porque es genuino, porque dice lo que quiere. Este tipo, bueno, lo hacía en la televisión, ha hecho cosas de violencia. Bueno, ahora decide dejar de insultar. Yo creo que hay que poner ahí un pequeño llamado de atención. Están mutando en su comunicación y en su estrategia. En un momento, Milei no llegó como antiperonista. Milei llegó anticasta. Pero ahora tiene a toda la casta adentro, incluso al PRO, que se hizo violeta, que los que se vendieron del PRO, los que se pasaron, el otro día aparecían con ese cartel. Entonces, yo creo que él pasó de ser anticasta, anticlase política, digamos, sectores dominantes, cosa que nunca hizo ni pensaba hacer, a tener, bueno, 4 ministros del PRO, y al mismo tiempo de Macri, y al mismo tiempo Sí. hoy listas que son un espanto de casta. Es cierto que busca toda la oferta no peronista, está claro, pero... No, pero eso es un cambio en Milei. Antes era Sí. contra el macrismo, contra el kirchnerismo, contra el peronismo, contra todo lo que pasó, contra el radicalismo, Sí. más duro que contra el peronismo. Él tenía un punching ball con la cara de Alfonsín Sí. y le pegaba cosas que uno decía que Alfonsín fue... Que hizo un golpe. ¿Y por qué crees que cambió el discurso entonces? ¿Por qué crees que pasó de...? Y bueno, porque en parte... Porque es una truchada, porque lo que está haciendo es una estafa. Lo que viene haciendo es gente que parecía que era genuino, ahora nos damos cuenta de que es un personaje y que le guiones y que le mandan las encuestas y que le ponen una estrategia. De genuino no tiene nada. Entonces ahora pasó de ser anticasta a ser antiperonista, digamos, más tradicional, porque se metió a todo el PRO adentro, buena parte del PRO adentro. Entonces, creo que va cambiando, creo que esto tampoco le está rindiendo del todo, veremos, pero yo registro esto porque el problema que tiene es que no puede hablar de la realidad, no puede hablar de cómo está la gente, no puede traerle ningún alivio, y la gente no le cree, que eso es lo otro que digo, no le cree, porque ya está, mintió Pero nadie demasiado. está hablando mucho. ¿Sabés qué? Yo lo que veo, si uno mira de afuera y quiere extraer como dos grandes posiciones, de un lado, kirchnerismo nunca más, que es hasta el eslogan de campaña, y del otro lado, unirnos para parar a Milei. O sea, es el rechazo al otro. Yo no veo grandes
ejes de discusión. Bueno, pero vos fíjate, Milei después la unidad- gobierna, es una discusión lo de Milei la unidad gobierna también, ¿no? hace un año y medio. Dijo que la economía iba a subir como pedo de buzo, lo cito a Sí. él, yo no suelo usar esas expresiones, pero dijo eso, no pasó. No pasó. La economía está pinchada y está en el subsuelo y no mejora. Y son las economías, la economía familiar y personal. Yo entiendo, la inflación es algo gravísimo. Ahora digo, lo que está pasando a lo largo del gobierno de Milei es que no le soluciona el poder adquisitivo, el laburo, y además agrede al jubilado, agrede al discapacitado, agrede al enfermo, cierra el Garrahan o atenta contra el Garrahan, va contra la universidad, dice que la va a privatizar. Son cosas muy gruesas. Me parece que hoy estamos en un momento donde un año y medio, un poco más después, Sí. bastante más, ya casi 2 años, empieza a golpear la realidad de la política económica ¿Por qué no Milei. hay Y no una- se puede... Porque vos decís cosas como que suenan muy contundentes todo lo que estás diciendo. Ahora, no tenés protestas de un montón de gente en contra de esto en la calle. Tuviste 1 millón de personas, decían, en la calle defendiendo la universidad. Está bien, pasó el Tenés año marchas, pasado una vez. Sí, tenés marchas, No, hay sectores... Milei dice hice el ajuste más Los grande de la jubilados, humanidad. los jubilados todos los miércoles los reprimen jubilados. No sé, yo no lo naturalizaría. Voy en el Maltratan fondo voy- discapacitados. Yo lo que digo, Sí. entiendo, comparto que está haciendo un ajuste feroz, salvaje, sobre los bolsillos de la gente, muy despiadado y muy cruel, porque al que sufre, no sé, le ha dicho a un empresario que cierra, le ha dicho, jodete, pero ya cierran todos sectores enteros que están en riesgo, textil, plástico, son sectores enteros de la industria nacional, que él dice, bueno, tendrán que reconvertirse. Yo hablo con empresarios, es cierto que hay, me parece, después de experiencia del gobierno anterior, el nuestro, que la gente quedó decepcionada, después del gobierno de Macri, que la gente quedó decepcionada, tal vez a Milei le están dando una chance, a ver Ahora- Y Milei, es una máquina de agredir, y me parece que lo de cambiar, vuelvo sobre esto, me parece un detalle, no insultar más. Milei llegó a presidente insultando y ahora decide dejar de insultar. Nadie se lo pidió, se lo pedimos todos, pero no daba bola. Evidentemente hay un ¿Querés que foco vuelva a gru- insultar? Me parece lo dije 3 veces. ¿Querés que vuelva a insultar? No, bien. no quiero. Me parece bien que deje de insultar. Lo que digo que no es genuino, que a él le sale eso o que está todo guionado, pero está cambiando la estrategia porque hay cosas que Porque no le le deben empezó estar a faltar. funcionando o que no son Ahora, tan Axel, efectivas. Perdón, Nico, una familia con un chiquito discapacitado o un nene autista y va con autismo, digamos, y va y le dice cualquier barbaridad. No sé cuánto soporta o cuánto comulga o cuánto tolera la sociedad ese grado de agresividad desde la máxima autoridad, porque además son niveles de agresión verbales que obviamente habilitan, yo lo hablé con directoras, maestras de los colegios, qué sé yo, al que piensa distinto, Milei ya lo califica de cualquier barbaridad. No es lo que creo que sea más aconsejable para hacer desde el punto de vista de alguien que tiene una autoridad y un micrófono. Me parece que no, que es grave, que es jodido, que es jodido. Bueno, un tiempo transcurrió así, se le está agotando. Y se le está agotando porque también aparecen los bolsos en un avión, la criptoestafa, empiezan a aparecer montones de cuestiones que tienen que ver con cómo funciona este gobierno, más allá de que echa a todos los funcionarios. Y es un gobierno ausente, está, él dice, solo para la macro y para el resto no está. Ahora, Axel, frente a ese diagnóstico que vos haces, que queda claro cuál es el diagnóstico que haces y que hacen, ¿qué ofrece el peronismo? Digo, ¿no crees que el recuerdo todavía tan fresco del último gobierno de Alberto y Cristina, que realmente fue muy malo, ¿no crees que eso atenta contra el peronismo hoy como oferta? ¿No crees que con ese recuerdo a Milei le sigue alcanzando con esta receta? Mira, creo sí que de cara a la elección presidencial del 27, el peronismo tiene que hacer Ya no es ahora, es el 27. reconectar porque está disputando cargos ejecutivos. Me parece que sí, eso es una discusión que está vigente en el peronismo, pero me parece que en esta elección intermedia, particularmente en esta de septiembre, pero también en octubre, en Provincia de Buenos Aires, yo digo,
lo que pasó en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, Milei perdió las PASO, perdió las generales y perdió el balotaje en Provincia de Buenos Aires. En el caso de la reelección de gobernador, ganamos por 15 puntos, 16 puntos. O sea, una diferencia muy fuerte. Después vino el balotaje, donde se juntaron el macrismo, digamos, Bullrich y Milei. Igual así perdieron en el balotaje, en Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, me parece que también cuando uno recorre la provincia, lo que encuentra es que hay ciertos elementos del discurso de Milei y de las acciones de Milei muy graves y muy complicadas, con efectos cada vez más visibles, el abandono de la obra pública, por ejemplo. El abandono de la obra pública. Y bueno, estuve en Pehuajó, el 9 de julio, estuve en las rutas nacionales, hay banderazos en distritos que son no del peronismo, de otras fuerzas políticas, porque el estado de las rutas, abandonadas por Milei completamente, con proyecto de privatizarlas, ponerle peaje, qué sé yo, y no convence a nadie, porque la mayoría de las rutas provinciales no tienen el tránsito como para poder poner peaje, más allá de que Milei los fondos se los está malversando. Porque cada vez que sube la nafta, cada vez que uno carga nafta, una parte de eso va a arreglar la ruta. Milei no puso un mango. Entonces, y eso hace contraste con lo que me parece que es lo que se necesita, lo que observa el pueblo de la provincia de Buenos Aires, la sociedad, en cada distrito. Nosotros, te digo, hoy abrimos un jardín maternal, por ejemplo. Hoy vengo en Malvinas, Argentina, un jardín maternal, hecho por el gobierno de la provincia. Tiene 85 centros de primera infancia parados el gobierno nacional. Milei, algunos a 5% de terminar. Y en la provincia de Buenos Aires, no sé, nosotros inauguramos 280 escuelas. Milei paró 80 escuelas. Nosotros estamos inaugurando centros de salud, hospitales, que son por lo menos las responsabilidades. Eso está claro que tienen... Milei lo dice públicamente, que él no cree en la obra pública, no puso un peso. Ahora... Perdón, pero esto tiene efectos claro. en términos de seguridad vial, tiene efectos en términos de vida cotidiana y tiene efectos también en que no hay lugar de la provincia de Buenos Aires que yo recorra que no me digan, si inauguramos, mañana se inaugura otra escuela en Malvinas. Sí. Y después vamos a Florencio Varela también. Vamos a inaugurar 2 cárceles en los próximos días que vamos a hacer 9.000 plazas carcelarias. Nunca se había hecho, ahora vuelvo sobre eso, esa inversión en plazas carcelarias en Provincia de Buenos Aires. Pero te digo, no hay lugar donde yo vaya de la provincia donde no se valore la educación pública, con sus defectos, con sus problemas, pero porque la mayor parte de la población en la provincia de Buenos Aires concurre a escuela pública. Y lo que te dice Milei es lo público, hay que destruirlo, el Estado hay que destruirlo. Yo soy el topo que voy a destruir el Estado. Ahora la pregunta es, ¿nos vas a dejar sin hospital? ¿Nos vas a dejar sin escuela? ¿Vos crees que va a ir a una clínica de Los Arcos a instalarse en Mercedes o va a instalarse en Olavarría o va a instalarse...? No, hay 100 municipios más o menos que solo tienen... casi exclusivamente educación pública y salud pública. Y no porque el Estado provincial le ponga una bota al privado. Porque no es rentable. Porque no es rentable. Entonces el discurso de Milei me parece que puede haber garpado al principio, después de haber servido, puede haber convencido a alguien, pero va pasando el tiempo. La economía no anda tan bien como decía Milei, más bien anda bastante mal. Milei lo niega, negó que la gente no llegue a fin de mes porque no está lleno de cadáveres. ¿Y a quién va a convencer eso? Si la gente sabe cómo está su economía. Y uno mira las estadísticas y es el desastre que son. Bueno, el gobierno hablando de presencia, hablabas de obra pública, de escuelas y demás. Seguridad. Hace un rato estuvo Bondarenko, policía, candidato hoy, de la Libertad Avanza por la tercera sección, y dijo, en La Matanza no hay ni 50 patrulleros. Habló mal del accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires. No voy a polemizar con... No voy a polemizar con él. En Matanza hay 420 patrulleros. En la provincia de Buenos Aires, cuando yo asumí, había 790 patrulleros en el conurbano. Gobierno de Ritondo, Vidal, Macri, Bullrich. Había 790 patrulleros. Estoy entregando los patrulleros que completan, son ahora 7.300 patrulleros nuevos comprados en nuestra gestión. ¿Con qué recursos? Un fondo para la seguridad, parte provincial, parte nacional. Llegó Milei, cortó el fondo que estaba puesto por presupuesto, por ley,
lo cortó para la provincia, como le cortó la obra a las provincias, tampoco eso es legal. Tampoco es legal cortarle el fondo de incentivo docente, porque estaba en leyes. Cortó todos los recursos para la provincia. Estamos comprando 1.500 patrulleros con fondos provinciales, 1.500, que están uno por uno. Sí, algunos, no sé si ese u otro candidato que venía a confundir, decía, no tienen patente, porque los autos no tienen patente. Observaron que desde que llegó Milei no hay patentes en los autos. Así que nosotros compramos lectores de patente y culpa de Milei no podemos leer las patentes. Estas cosas están pasando por el ¿Hay desmantelamiento. patrulleros sin patente en la provincia de Buenos Aires? Tuvimos que entregar la otra vez porque vamos entregando. No, tienen la patente pegada al vidrio, La pero, provisoria. pero no hay No la patente. chapa. La chapa patente, que se hacía de una manera, bueno, no se hace más. Milei desreguló, cerró, qué sé yo, desastre con las patentes. Es un punto débil la inseguridad para ustedes en la provincia de Buenos Aires, porque todo el tiempo se achaca que el kirchnerismo en general nunca supo poner en práctica soluciones porque había un discurso muy progre respecto de la inseguridad. Mira, Y hoy, te digo, perdóname, te completo con esto. Cualquier encuesta más cercano o menos cercano al gobierno o al peronismo dice que a la gente le preocupa mucho la inseguridad. mira, la inseguridad claro que nos preocupa. Por eso compramos 7.300 patrulleros, por eso cuento lo carcelario porque tiene que ver con la seguridad. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, cuando asumimos, había 24.000 plazas en las cárceles. 24.000, pero 51.000 presos. Había una sobrepoblación que desde organismos internacionales hablaban de una crisis humanitaria por la sobrepoblación de las cárceles, lo cual no incentiva y no sirve para que la persona que va a la cárcel cumple la condena, luego se reinserte a la sociedad, por supuesto, digamos, son condiciones. Nosotros teníamos 24.000, lancé un plan para construir cárceles nuevas. Entre lo que voy a inaugurar en Quilmes, creo que es el jueves, y en Varela, que son 1.000 plazas más, en nuestro gobierno 9.000 me parece que son, 9.000 plazas carcelarias nuevas. Es una de 1.000, una de 300. Es decir, 24.000 en 200 años, 9.000, que si no nos hubieran cortado los fondos nacionales ya iríamos 12.000 plazas carcelarias. Son inversiones históricas. Cuando llegamos había 790 patrulleros, compramos 7.300 patrulleros. Chalecos antibala no tenían ni el armamento en condiciones. Después están diciendo cualquier verdura, por supuesto. Lo que pasa es que obvio que cada caso particular de inseguridad es una tragedia, ¿cómo no? Pero cuando uno evalúa las políticas de inseguridad o de seguridad en todo el planeta, la evalúa por estadísticas, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la estadística, yo no puedo hablar de estadísticas cuando hay un crimen, ¿no? Porque vos qué le vas a decir a los padres, bueno, pero mejoraron, no. Es doloroso, pero hacer política en una campaña con el dolor de la víctima, bueno, no se pueden apropiar del dolor de las víctimas. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? De la seguridad. Estamos haciendo una inversión histórica. Cuando llegué los patrulleros no estaban geolocalizados, ahora están todos geolocalizados. Si ustedes quieren, los invito a ir a La Matanza, ir a Puente 12. Tenemos todo el panel de control de todos los patrulleros de la provincia. Eso no existía. Sabemos dónde está cada patrullero, sabemos desde dónde hacen cada llamado al 911. Antes era como un conmutador de esos que ponían las clavijas, era un desastre. Estamos haciendo una inversión muy, muy grande. ¿Alcanza? Claro que no alcanza. Pero cuando vos mirás las estadísticas de inseguridad, que obviamente la más fácil de comparar y la que más se utiliza es homicidios. ¿Por qué se usa homicidios? Porque robos es una denuncia que se puede hacer o no hacer, registrar o no registrar. Los homicidios en todo el planeta, en todos los países, se registran de una manera que es imposible de falsificar, porque cuando hay un homicidio lo hace el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial, lo hace el sistema de salud y lo hace también la policía. Mis estadísticas, la nuestra de homicidio, la publica Contegrán, que es el jefe de los fiscales de la provincia, que fue el ministro de Justicia de Macri, de Vidal. Entonces, no tiene nada que ver con nosotros. Los homicidios, entonces te digo, vamos a medir por homicidio, hay mucho más para medir. Hoy, por ejemplo, estuve en San Miguel, es un distrito que gobierna una opositora a mí. Méndez, Jaime. Le pregunté, Jaime, ¿cómo estás de homicidios? El año anterior, el año pasado, 12 homicidios. Miren que no tiene una mala estadística de homicidios San Miguel. El anterior del anterior, 8. Este año, ¿cuántos vas? 1 homicidio. Obviamente, en el conjunto, lo que nosotros tenemos es la estadística de homicidios más baja en los últimos 25 años.
medía siempre de la misma manera. Vos piense que en la provincia de Buenos Aires hubo en 2001 2.500 homicidios. Durante el gobierno de Vidal, promedio 1.000 homicidios. Nosotros el año pasado tuvimos 810 homicidios. Vos decís, ¿estás satisfecho? No, no estoy satisfecho. Los homicidios se miden cada 100.000 habitantes, porque es obvio que en una provincia de 200.000 habitantes, 10 homicidios pesan mucho más que en una provincia de 17 millones. Perdón, termino con esto. El otro día Bullrich, porque para hablar de las estadísticas y terminar con el tema, para después hablar de las problemáticas que hay con seguridad, de los problemas de la inversión, yo lo que digo es que Bullrich empezó este año, creo que fue en enero, hizo una conferencia de prensa diciendo que ella era la mejor ministra de la historia, cosa que saben que para Milei él es el Nobel, todos sus ministros son los mejores de la historia, y él el mejor gobierno y el mejor presidente de la historia. Pero bueno, le dio Milei el premio mejor ministra de la historia. ¿Por qué? Porque los homicidios del año pasado, en la Argentina, la tasa de homicidios, cada 100.000 habitantes, que es la que se compara con la de Uruguay, con la de Chile, con la de Brasil, fue, dice, la más baja de la historia. Entonces ella se lo atribuye, fue su primer año de gestión. Ahora yo me pregunto, si Bullrich es la mejor ministra de la historia porque tiene la tasa de homicidios más baja en el registro, ¿puede la provincia de Buenos Aires ser un baño de sangre cuando es la mitad del país? No, la provincia de Buenos Aires tiene la segunda más baja tasa de homicidio de toda su historia, también. Es imposible que Ahora, la provincia de Buenos que Aires... te robó un poco el logro? No, porque es difícil hablar de estadística, pero digo, justo se les mezcló con una campaña de Sperry, etcétera, que aparecía yo en un póster, así como ese, no era zombie, ahí estaba con las manos rojas, las manos manchadas de sangre. Decían, es un baño de sangre. Ahora, ahí hay un tema, porque a pesar de las estadísticas y a pesar de este dato que es atendible, ¿no? Como una estadística puede dar tan diferente de la otra, en las encuestas sale que la inseguridad es la principal preocupación en la provincia de Buenos Aires. ¿Es percepción de la gente? No, por supuesto. Por supuesto. Lo que quiero decir es que aunque mejore la tasa de homicidio, doy un caso. La tasa de homicidio en provincia de Buenos Aires es 4,6 homicidios cada 100.000. Aclaro que cuando yo digo 810 homicidios, los que son en ocasión de robo, que tienen una víctima, son de esos 800 un porcentaje pequeño. El resto son homicidios en riña, homicidios intrafamiliares, homicidios, son otros tipos de homicidios, pero siempre se computan todos los homicidios. Ahora digo, 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes, provincia de Buenos Aires, que es la estadística que toma Bullrich. Yo casi no hablaba de eso, aunque sea un logro del gobierno, porque hablar de estadística es complicado. Pero si Bullrich me dice, yo soy la mejor ministra porque bajé los homicidios, ¿cómo lo va a bajar si la provincia no bajan? Imposible, somos la mitad del país, 40% del país. Agrego otra cosa, ¿saben cuántos homicidios cada 100.000 habitantes hay en Uruguay? Más. 11. Y en provincia de Buenos Aires, 4,6. Y en los distritos más complicados, 5, 6. Es decir, ¿cuántos hay en Brasil cada 100.000 habitantes? Homicidio cada 100.000 habitantes, que es la probabilidad de morir en un homicidio, porque es comparable. En Brasil, 21. En Washington, la capital de Estados Unidos, 40, que el otro día... Sí, la Entonces, militarizó. quiero decir, la inseguridad es un problema, por supuesto, en el conurbano, en el interior, en la provincia. ¿Qué hacemos nosotros? Invertimos mucho, tenemos un plan integral de seguridad provincial y 135 planes de seguridad en cada distrito y trabajamos todos los días. Ahora, no la vas a solucionar, la vas a solucionar desinvirtiendo. Doy un caso, por ejemplo, el intendente hoy de Malvinas contaba que compró 10 patrulleros para Gendarmería, que es Fuerza Federal. ¿Por qué? Porque hay una desinversión enorme en la Fuerza Federal. Y yo no me quiero poner a comparar, pero no vas a mejorar la seguridad. Tecnología, capacitación. Escuchaba a un candidato opositor, no me acuerdo cuál, decir, en 9 meses están en la calle. Cambiamos totalmente los planes de estudio. También los invito a ir a la Bucetich. Lo dijo recién Mondarenco, creo. Sí. Bueno, ni sé. Recién lo dijo. Ni sé. Lo estás medio subestimando. un año de formación de los policías y después un año y a veces más de práctica. No es así. No es así. Sí. Pero obvio, es un esfuerzo continuo, no se termina nunca. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo se van a acabar los robos? Hay que seguir trabajando todos los días. Ahora, sin cámaras, sin patrulleros, sin armamento, sin chalecos, sin tecnología, sin formación. Y no va a haber mejor seguridad. Axel, hay que seguir trabajando, por supuesto. Te cambio de eje temático, te paso al tema electoral. De la provincia, en las elecciones de septiembre ya estaba definido, ahora se definieron los candidatos de octubre.
volvió a haber unidad en el peronismo, que creo que era lo que vos querías, Cristina quería, Sergio Massa querían, pero el precio de esa unidad para el peronismo fue el de una oferta electoral no tan atractiva. Mira, voy a decir lo que venimos hablando y argumentando con respecto a esto. Nosotros en la elección anterior, en 2023, perdimos una elección, con lo cual, como fuerza política a nivel nacional, y bueno, obviamente hay que reconectar, hay que repensar, hay que discutir. Ustedes me preguntaban, bueno, pero la oferta del peronismo, en materia de desarrollo, en materia... Bueno, hay muchísimas cosas. Y hubo discusiones y hay debates al interior del peronismo. Pero llegaba esta elección, se acercaba esta elección. Y lo que yo escuché en toda la provincia es, miren, porque lo que yo digo de la situación económica y de lo que está generando Milei, para los que nos votaron a nosotros y para muchos que votaron a Milei, nos decían, miren, no vayan divididos a esta elección, no vayan a discutir entre ustedes a esta elección, hay que ponerle un freno a Milei, vayan en una sola boleta. Eso, por supuesto, que ir en una sola boleta representó Fuerza Patria en Provincia de Buenos Aires, representó contemplar a todos los sectores, pero es una boleta que el 7 de septiembre sirve para decirle a Milei, por acá no, y hay muchos sectores que tienen ganas de decir eso. ¿Esa boleta gana en septiembre? Ahora voy. Yo no creo mucho en las encuestas. Yo trabajo para que gane, pero no te puedo asegurar. Pero sí, vos jugás mucho en septiembre. Yo creo, pero pará. Entonces hay dos cosas que hacer esta elección. Defender la educación pública, la salud pública, a los discapacitados, la soberanía nacional, defender la institucionalidad, defender la democracia. Milei es una persona que no solo dice voy a meter presos, después de lo de Cristina dijo, y ahora empiece por acá, pero lo dijo así. Este es el principio, como que va a meter presos a los opositores. Agrego, Milei planteó intervenir la provincia de Buenos Aires. Entonces dice, no, pero fue un tuit. Bueno, hay que poner un tuit, voy a intervenir la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo creo que hay cuestiones muy delicadas, el tratamiento de la división de poderes, el otro día con la cuestión del fentanilo, también el gobierno nacional diciendo, si el juez no hace tal cosa, lo vamos... Eso acusó a tu ministro de Salud. Son cuestiones, por eso, son cuestiones gruesas. Entonces yo creo que hay cosas que defender, educación pública, salud pública, salario, laburo, ahora, Axel, cosas que defender. Y cosas que manifestar en términos de que hasta ahora hubo manifestaciones. Yo valoro trabajadores, jubilados, estudiantes, universitarios. Bueno, los sectores se han manifestado. Milei, ¿qué dice? Me importa tres velines, voy a seguir destruyendo el Garrahan, voy a seguir... Parece. Entonces yo digo, ahora hay un instrumento para decirle a Milei, no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué es esta boleta? ¿Qué es esta boleta? ¿Qué es la de Fuerza Patria? Y esta boleta es para ganar una elección. Y hasta ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunta, ¿es una boleta que es solo para ganar una elección? ¿O es una elección de medio término? ¿Es una unidad que puede perder un poco más? Las elecciones... No, por supuesto... Quiero decir, hoy estamos en una elección... De medio término desdoblada. De medio término, desdoblada, pero después octubre, yo digo, hay que ganar que septiembre y octubre, por supuesto, pero septiembre es una posibilidad concreta, que yo creo que se está entendiendo así, de ponerle un límite, de ponerle un freno. Octubre, y la gente le va a poner un límite a Milei, porque ya probamos. Yo pelearme con Milei, discutir con Milei, polemizar con Milei, decirle a Milei, la dirigencia política, el gobierno de la provincia no polemiza solo en las declaraciones. Como estamos gobernando, Milei para las obras, nosotros terminamos las obras que Milei para. Milei interrumpe los remedios. Tuvimos que hacer un programa medicamentos bonaerenses para sustituir los remedios que paró Milei. Evitamos que los enfermos de cáncer, lo digo porque lo recorre la provincia, y viene gente que dice, Milei me cortó los remedios, estoy recibiendo en la medida de las posibilidades de la provincia. Milei con la seguridad, nos cortó un fondo que era para seguridad en la provincia.
el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, que eran 750.000 millones de pesos, el equivalente a 10.000 patrulleros, a rendir peso por peso, como veníamos haciendo, ¿en qué se gastaba? Bueno, lo cortó, porque sí, es ilegal, fuimos a la Corte Suprema, pero no volvió. Entonces pusimos un fondo provincial con el que compramos patrulleros, mejoramos la infraestructura, Axel, hemos construido recién- 30 bases de la Fuerza Bonaerense, estamos construyendo cárceles, ampliando el sistema penitenciario, estamos haciendo esas cosas. Recién dijiste septiembre es una posibilidad de ponerle un freno. ¿Le tenés más fe a septiembre que a octubre? Mira, yo veo un gobierno que está empezando a hacer agua por todos lados, el gobierno de Milei. Dije lo discursivo, ahora vamos a la deuda, al dólar, a lo cambiario. Bueno, evidentemente están con una turbulencia altísima. Cuando digo una turbulencia altísima, y yo siempre he sido muy prudente con esto porque lo viví siendo ministro de Economía. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando yo fui ministro de Economía, años 14 y 15, del último mandato de Cristina, tuvimos una devaluación a finales del 13, 14, hubo un aumento de la inflación que se fue a 37 y después terminamos en el 15 con una inflación de 23 puntos. El INDEC decía otra cosa. No, esto te lo estoy diciendo, no. En ese Ponen momento. los cartelitos que presentaba, andá a buscarlo en la red. Los cartelitos, ¿se acuerdan? El IPC Congreso, lo que Grupo A. presentaba. Por eso digo, el INDEC Grupo A. decía otra cosa en esa época. No, ahí se había ya utilizado, ahí coincidía. Ahí al final coincidía. Con el índice de precios. Pero bueno, no importa. Eventualmente tomemos el de la Ciudad de Buenos Aires, que no es un tema a discutir. Entonces, el de la Ciudad de Buenos Aires hablaba de 23 puntos de inflación. Y eso no fue con un plan aperturista, desindustrializador, recesivo. Por supuesto que falta, por supuesto que la inflación tiene que ser lo más baja posible. Ahora, agrego, me parece que este gobierno está haciendo esto. Su única política es estabilizar el dólar. Su única política. Empezó con eso. Vino el Fondo Monetario y le dijo, no, macho, tenés que devaluar. Porque el Fondo Monetario siempre pide devaluación. Es una constante. ¿Por qué pide devaluación el Fondo Monetario? Porque es acreedor. Porque le prestó a Macri 45.000 palos y a Milei 20.000 palos más. Bueno, en ese caso le conviene en dólar bajo, para que puedas juntar más dólares y pagarle más fácil. No, porque si no la gente compra dólares, viaja al exterior. Si el dólar está barato, importa, viaja al exterior, ahorra en dólares. No, le conviene la devaluación. Hay otra mirada que es porque es inconsistente un dólar bajo, simplemente, Bueno, sin crear tantas un dólar complicaciones. barato. No, pero es lo Porque que es estoy diciendo. inconsistente, entonces por eso el fondo no dice es la tiene que macro, es el devaluar. acreedor. No es la macro. Entonces, ¿estás con el dólar barato de Milei? No. Ah, ¿estás con el fondo? No, lo que pasa es que la política económica es un conjunto de cosas, no es una sola variable. No es una sola variable. El problema de Milei es que está mirando el dólar y hasta ahora está mirando el dólar y dice el dólar no se va a precio, pero digo algo. Sí, pero cuando se le empieza a correr el dólar, más y ahí estamos voy. cortitos de tiempo. Ah, perdón. Cuando se le empieza a escapar el dólar estos días, ¿qué hace Milei? Lo que hace la política monetaria ortodoxa. Sube la tasa de interés a niveles estratosféricos. Descontar un cheque estaba a 60% con una inflación estimada de 20 y pico %. Entonces son niveles que van a quebrar el consumo, la industria, la producción, todo. Les digo porque es lo que está pasando estos días. Ahora, los intereses que el gobierno paga, Julio solo, yo decía, a la provincia le debe 12 billones, que es lo que venimos reclamando, por deuda impaga de Milei, 12 billones de pesos, 12 millones de pesos, ¿no? Ahora, en solo julio de intereses por haber subido la tasa, pagó 17 billones. 17 billones. Que eso no se computa como déficit porque hicieron una manganeta, que es que vieron que las letras que usan se llaman LECAP, Capitalizables. letras Capitalizables. Bueno, entonces, no los paga, pero los debe. Entonces, lo que ha gastado el gobierno para contener el dólar es muchísimo más. A ver, antes de esta escapada de la tasa de interés, en los primeros 6 meses de gobierno, 29 billones. Es más que lo que pagó en jubilaciones, en intereses, no es que no hay plata. Lo que pasa es que la timba se la da, la finanza se la da para mantener el equilibrio financiero. Lo usa, pero para el jubilado no, para el discapacitado no, para la universidad no. No es que no hay plata, la está poniendo en la timba, la está poniendo en la finanza, la está poniendo en un programa económico que beneficia a sectores y perjudica a otros. Apelamos a tu síntesis en las últimas preguntas. No sé si será posible.
Probemos. Es una chicana, eso es una chicana. Ahora, No, pero es complicado porque arman un sentido común que hay que desarmar de repente. No hay plata, dice Milei. Y loco, si estás gastando en intereses más que en jubilaciones, si hay plata, la estás Bueno, pero usando eso- mal. me sumo a lo que te decía Fede recién, que te preguntaba si tenías más fe para el peronismo en la elección de septiembre o la de octubre. Bueno, vos ya respondiste eso, pero en la misma línea, para definir si el desdoblamiento estuvo bien o mal, si Cristina tenía razón o si vos tenías razón, ¿te la podés jugar ahora o querés esperar al 8 de septiembre? No, bueno, yo lo sostenía y lo sostengo porque había un problema de implementación, era votar. Como nunca pasó boleta única de papel. Nunca votamos con boleta única en Provincia de Buenos Aires. La mayoría de la gente, exceptuando algunas experiencias, no usó boleta única. Sistema nuevo. Pero era peor, porque la provincia no tiene ese sistema. Entonces iba a haber 2 urnas en las mesas. Nosotros no podemos ampliar. Hay otras provincias que dijeron, bueno, entonces duplicamos las mesas. Provincia de Buenos Aires tenemos las mesas en los pasillos. No podemos duplicar la cantidad de escuelas, duplicar la cantidad de mesas. Somos 17 millones de habitantes. Yo decía, hay un problema práctico, hay un sistema nuevo, hay una cuestión de garantizar que la gente entienda qué está votando y cómo está votando. Entonces, esa era una cuestión que planteé desde el primer día. Después los resultados electorales, ¿qué conviene? A mí como gobernador no puedo decir, no, yo desdoblé porque me conviene. Fíjate, por eso yo creo que hay que ver cuál es el resultado de esta elección. Creo que estamos poniendo en valor lo que se hizo, creo que estamos discutiendo cuestiones, a mí nadie me ve hablando solamente de cuestiones provinciales. Nunca lo hice porque soy gobernador de una provincia que es Buenos Aires. Prácticamente una disputa con el gobierno nacional de otro signo, porque también está eso, es la primera vez en la historia, sacando a Rucauf de la Rúa, que la provincia la gobierna un signo político y la nación la gobierna esto, que no sé ni si es un signo político. Esto, el triángulo de no sé qué, que ahora quedó una recta porque son 2 puntos. Bueno, ni sé, pero gobierna esto, Milei, un outsider, un tipo con una motosierra. Yo hoy entregué 2 ambulancias. Yo no creo que la salud de la provincia de Buenos Aires la arregles con una motosierra. Necesitas ambulancias. Milei cortó todos los fondos para salud, todos los fondos para educación. Y es lo que necesita la provincia. Además de estar mejor en la economía y que alguien se ocupe. La primera vez que cierra una empresa y el gobierno nacional, o cierra miles de empresas, 13.000, y el gobierno nacional dice, no es mi problema. ¿Cómo no es tu problema? Míralo a Trump. Míralo a Trump, si lo admirás tanto. Pone aranceles para que las empresas norteamericanas compitan con las empresas chinas artificialmente. Encarece los productos chinos. Y Milei abarata con el dólar y abriendo las importaciones todos los productos extranjeros. Vas al supermercado y te encontrás productos que se hacen acá, de laburo argentino, no le importa la producción y el trabajo. Últimas 2 preguntas. Axel, ¿cómo está tu Sí. relación con Cristina hoy? Y últimamente estuvimos hablando. ¿Hablaron para llegamos analistas? Claro, por supuesto. Y llegamos a este acuerdo. ¿Qué propuso Tayana? Porque hay versiones encontradas. Mira, Tayana es un hombre Sí, que pero más allá de respetamos. Tayana, No, digo. yo había dicho hace un tiempo que podía ser un candidato que para mí era bueno. Hace un tiempo, te digo 2 meses, y en un ámbito privado, que podía ser un candidato como Tayana, como Tomada, mencioné también, que es más de la ciudad, porque buscaba un perfil. Sí, pero buscaba un perfil. Re porteño, Tomada. perdón. No, pero porque no hablaba de las personas. Ok. El perfil. Hablaba de un perfil que a mí me parecía interesante y positivo, pero no hubo una discusión a último momento. Por eso yo estoy conforme. Como estamos, estoy conforme. Me parece gusta que la lista de conseguimos la octubre? unidad. Era muy importante conseguir la unidad. Era muy importante que los sectores se sintieran representados. Están representados. Después los pormenores me parece que son cuestiones que nosotros dirimimos internamente. Me parece que es lógico que la interna sea algo... No me animo a decir morboso, pero interesante, Atractivo, novelesco, atractivo. se pelearon, no se pelearon, está bueno para la noticia, está bueno, pero yo entiendo, conseguimos la unidad, ahora, ¿cuál es el único adversario? El único que tengo yo es, ni siquiera el gobierno nacional o Milei, son sus políticas, son sus resultados, y defender a la gente porque es lo que nos están pidiendo, y creo que estamos hablando de una crisis o una dificultad o problemas de representación. Bueno, lo último que podemos hacer para representar a nuestro electorado o a sectores, mira, me he juntado con sectores que me dijeron, estamos muy mal, votamos todos a Milei, pero no está pasando lo que nos dijeron. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar si lo que hacemos es estar todo el tiempo discutiendo? Que no está mal discutir,
Pero yo creo que es más puertas para adentro que puertas para afuera y después presentarle a la sociedad una alternativa. Bueno, esa es una construcción de acá al 27, por supuesto. La pregunta creo que obligada para... en realidad tengo dos. De 1 a 10, ¿cuánto te jode que te pregunten por Cristina? No, nada. ¿Nada? Cero. 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 Y Respuesta la corta. pregunta, y la pregunta es, ¿viste Homo Argentum? No, no la vi, pero te digo, estaba viendo una serie estos días. Pero no hace falta que la hayas visto para opinar. Como ¿Qué? el director de Inca. Podés opinar igual sin haberla visto. ¿De Homo Argentum? Sí. No leí mucho la polémica, sé que hubo una... No, realmente no pude leer la polémica, no tengo opinión sobre esa película en particular, no quiero... realmente lo digo, lo diría porque hablo de todo y saben que no me guardo mucho. ¿No la Entonces, viste porque no tuviste tiempo, no te interesó? No, últimamente estoy en campaña, dije mis horarios, llego a casa, Sí. sigo con los problemas, porque yo, para decirlo en primera persona, pero nosotros estamos gestionando una provincia que tiene sus complejidades todos los días. Todos los días hay que ocuparse de las obras, de la salud, de la educación, de la seguridad. Hay que estar encima de todos los temas, no es una cuestión fácil. Mientras tanto, estar de campaña con una fuerza política. Yo no soy candidato en este momento, Sí. pero con una fuerza política y al mismo tiempo, bueno, los cierres, todas estas cuestiones han llevado tiempo. No tuve tiempo de ver ¿La la película. viste? Ni Y- bien la vea, le mando mi opinión. Le mando mi opinión. Ahora digo algo. ¿Y de Yo defiendo el Francella? cine ¿Algo para nacional. decir de Francella? No, ¿qué voy a decir? No, capaz que te gusta, no te gusta, qué sé yo. No, me daba gracia hace rato que no veo. Vi alguna. El Lo vi, por encargado. ejemplo, lo vi en películas viste? serias, a él actuando en películas Sí. serias. Y ¿Cuál? y me el- gustó. ¿cómo se llama la de No, los- vi El El secreto de sus Encargado, ojos. creo, hace algún tiempo. Sí. Es un género que a mí mucho no me atrae, el costumbrismo, llamemos. El costumbrismo, Sí. digamos. Pero bueno, sí lo que creo, y me parece terriblemente dañino, que está haciendo el gobierno actual, es que todos los países del mundo defienden su cine nacional. Mira, por ejemplo, uno va a España, si vas a España, todas las películas por obligación tienen que estar dobladas al español. Sí. No pueden estar Lo en cual es inglés. una tragedia. No importa, pero es para defender también parte de su industria. Sí. Todos defienden la industria artística. Bueno, el daño que le ha hecho a la ciencia, al arte, al cine, el gobierno de Milei es incalculable. Y yo creo que va a ser difícil revertirlo también, ¿eh? Que son cuestiones... El CONICET, por ejemplo. Saben que soy investigador del CONICET, de licencia hace muchos años, ¿no? Pero yo, docente de la universidad, muchísimo tiempo. Hoy estuve en Malvinas, yo daba clases en la Universidad General Sarmiento, el conurbano, en la de Quilmes, en la UBA. Bueno, ahora, lo que está haciendo es que los pibes y pibas que formamos nosotros en nuestra universidad, en nuestro secundario, con nuestro sistema educativo, les cortó las becas. Nosotros en la provincia, hablando de este contraste, de cómo ponerse a Milei, corta las becas, largamos becas para terminar doctorado, porque Milei las está cortando. Y es mucho daño. Perdón que voy a decir una guarangada, es estúpido. Es estúpido. Parar una obra que le falta 5% para terminar es una tontería, no es ahorrar plata. Es despilfarrar porque se deteriora, después largarla de nuevo es muy difícil. Y dejar de invertir en la ciencia, en la educación superior, en la investigación. Bueno, el otro día con lo del Fondo del Mar, estaba todo el mundo fascinado. Ese es el CONICET, eso es lo que está destruyendo Milei. No podemos dejarlo destruir la ciencia argentina, no podemos dejarlo de destruir el cine argentino, no podemos... Yo sé que a él no le interesa, que no le interesa esto, que él, si fuera por él, antes decía vamos a hacer Irlanda, ahora está como... El otro día lo escuché a un funcionario de economía, ¿para qué irse a Irlanda? Vamos a hacer Paraguay o Perú, decía. Entonces ya están, fondo de la olla. ¿Por qué no somos Argentina, Milei? Está bien, no somos, y nuestra ídola no es Margaret Thatcher, que nos hundió el general Belgrano, nuestros ídolos son otros, pero está bien. Argentina, nuestra soberanía, nuestra industria, nuestra producción. Justo en un momento donde todo el mundo, todos los países del mundo están con una vertiente, llamémosla medio nacionalista, de cuidar la industria propia, de cuidar el laburo propio, de cuidar lo propio. A Milei se le ocurre ponerle una latita de remate a la industria argentina, a la ciencia argentina, a los científicos argentinos. Son dramas. Es mucha inversión y mucho esfuerzo colectivo. ¿Cómo a una sociedad no le va a importar si tiene más ingenieros, si tiene más arquitectos, si tiene más médicos, si tiene más abogados? Se invierte en eso, Milei. Y la gente no se puede pagar la privada.
No se puede pagar la privada. Hay un sector, no es ser libre pagarse por privado. No es la libertad de mercado. Eso deja fuera un montón de gente que no puede ir a la universidad. En nuestras universidades, donde yo daba clase, en Sarmiento, el 95% de los pibes y pibas era primera generación de estudiantes universitarios. Los padres no habían ido a la universidad, los abuelos nadie había ido a la universidad. Iban porque tenían una universidad cerca y porque era pública, gratuita y de calidad. Con eso no, pero sí, es la Bien. motosierra sobre todo. Los Bien. discapacitados, los oncológicos. Es un espanto. Y hay que empezar a decirlo. Más allá de todas las discusiones, vamos a una elección. ¿Dónde se le puede poner un freno a Milei? Bien. Deja el termo y el mate, por favor, le pedimos. Supuesto, yo lo tengo acá. Ah, ¿se lo van a seguir con esto? No. No podemos. Desbloqueé, ¿no? Sí. Desbloqueé el termo y el Esperemos que mate. sí. Sí, ahora entra Bueno, un voy a tra- luchar por los derechos de los trabajadores. Infobae. Infobae. Déjenle tomar más. Gracias, Ahí gracias, está Ana gobernador. mirando. Sí. Dice, che, Último perdón. programa. No, puede Gracias. decir Infobae también. Sí. Gracias, gobernador, No, por gracias haber a ustedes. estado Muy Gracias. acá. Uy, estamos